Oramos en el nombre del Señor, que Dios nos ayude a seguir hacia adelante y que sigamos dando esta clase de los dones espirituales. Conseguí una tabla ahí que estuve estudiando, la vi a través de internet y creo que la encontré bastante buena, pero quiero compartirla con ustedes, ¿verdad? Porque la tabla mía la estoy buscando y no la encuentro. Aquella tabla decía, y prácticamente lo mismo que dice la tabla que voy a mostrarles a ustedes más tarde. En los libros que tengo en mi iPad, que tengo un montón de libros ahí, estoy buscando la información para añadirla, pero no quiero hacerlo tan largo el estudio, quiero hacerlo más o menos moderado para seguir dando otro tipo de estudio. Me queda bastante todavía. Bueno, vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a través del Espíritu Santo podamos, Señor, compartir esta clase del conocimiento de lo que son los dones espirituales y cómo podemos usarlos en la iglesia. Señor, ayúdanos a continuar hacia adelante con fortaleza. Señor, me preocupa, Señor, estos hermanos de Crosby. Te pido que les fortalezca, que los guíe. Señor, hemos sabido que han acontecido las situaciones allá. Y te pido, Señor, que podamos estar el sábado para que podamos dar compartir de la palabra de Dios, podamos compartir estos temas tan importantes para ellos, para crecimiento, para fortaleza y para nosotros también. Te pedimos, Señor, que de igual manera el culto del viernes sea de bendición, Padre mío, y prepara nuestros corazones, Señor, nuestras mentes y nuestros sentidos para ir pensando cómo vamos a seguir trabajando para la gloria tuya para el próximo año, Padre. Señor, en estos días, Señor, que se celebran muchas fiestas y la gente muchas veces está descontrolada por causa de estos días, te pido que guarden nuestras familias, que nos guarden a nosotros en las carreteras, Señor, y nos cuiden de todo mal, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Eso lo digo y oro por eso, hermano, porque allá en Puerto Rico está pasando que en los días festivos la gente bebe y familias inocentes están chocadas y han destrozado a familias completas, hermano. Si eso pasa donde quiera y oremos aquí nos hicieron una reunión y tenemos otra reunión pronto para decirnos cómo trabajar con eso, porque eso ha aumentado también en esta área. ¿Y sabe qué dijeron? Para vergüenza mía fue que la mayoría son hispanos sin licencia. De los accidentes que han tenido, estamos hablando de Concordia Parish. Concordia Parish no se refiere solamente a Vidalia, sino a Feli Day, a Jonesville. Jonesville no es Concordia Parish, no sé, ese es otro caradura. Jonesville no es Concordia Parish. Pero todo lo que Clayton creo que Concordia Parish tampoco. ¿Sí, Clayton? Y todos estos pues uniéndose a las problemáticas de Mississippi. En Mississippi las estadísticas fueron muy altas de hispanos sin licencia. Por eso ahora están poniéndose más rigurosos con los hispanos que están capturando con bebidas alcohólicas. Se están poniendo, y ojalá que lo hagan, porque eso ya es un abuso. De estos hispanos que se la están viviendo por ahí, que sin control. Y yo quiero que realmente me gustaría que los metieran presos, hermano. Son unos sinvergüenza. A veces beben, los saca el juez y vuelven otra vez bebiendo. Usted no se ha hecho unas cosas increíbles. Bueno, pues ya eso son cosas del gobierno. Aquí nosotros tenemos que seguir pendientes a cómo Dios nos puede usar en la casa del Señor y cómo podemos desarrollar nuestros ministerios, ¿verdad? Y nuestros dones espirituales. Los dones espirituales hemos dicho que son del Espíritu. Vimos en Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4, verso 11. También entiendo que lo estuvimos viendo. No sé si ustedes lo vieron conmigo, porque ya estamos avanzando un poquito. Y también Primera de Pedro 4 y 10 y 11. También esos pasajes los estuvimos cubriendo en la clase anterior. ¿Cómo puedo saber cuáles son mis dones espirituales? ¿Verdad? ¿Y cómo puede Dios usarme con esos dones espirituales? Vamos a seguir con el tema. Ninguna de estas listas son exhaustivas. ¿Sabe qué quiere decir exhaustivas? Que son únicas, ¿ok? No son, me refiero a los dones espirituales.
Con esto quiero aludir a que el propósito de la lista no es nombrar cada uno de los dones espirituales manifestados a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Sabe? No es nombrar cada uno y establecer cada uno en términos de lo que estamos estudiando, sino que es un proceso para que veamos que existen, cuáles son los dones que regularmente existen en la iglesia y se desarrollan para que nosotros evaluemos cuál es nuestro don espiritual. Pero, como yo dije antes, todos tenemos muchas veces más de un don espiritual, hermanos. Y muchas veces la gente no sabe que tiene ciertos dones espirituales hasta que se expone en la iglesia. Y por eso es que es bueno nosotros exponernos en la iglesia para saber cuáles son nuestros dones espirituales. Porque a veces tenemos más de un don. Aunque debemos cuidarnos de los abusos, dice él, se me hace fácil imaginar a alguien diciendo que tiene el don espiritual de ver fantasmas y de contar dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente le pone el término y le dice que tiene el don de ver fantasmas. Eso es lo que está diciendo, que hay que tener mucho cuidado con los abusos de los supuestos dones que tienen. Por ejemplo, hay gente que tiene el don de danzar. Eso no es un don, hermanos. El don de danzar. Son cosas que no están en la Biblia como dones espirituales. Estas son prácticas que la iglesia adapta, ¿verdad? Y cada loco con su tema. Hay gente que le gusta eso, hay gente que le agrada, pero eso no es ningún don. No, yo tengo el don de danzar. No es ningún don eso es un disparate. No existe el don de danzar. Por tanto, las personas, pues por supuesto, lo que quieren hacer ver es que Dios los ha capacitado, podríamos decir, está capacitado para cantar, está capacitado para danzar, está capacitado porque hasta de eso dan clases, ¿verdad? Dice, la palabra parece enseñar que el Señor provee a su iglesia de los dones, y las personas con los dones, eso Dios los provee, necesarios para el momento. Eso puede ocurrir. Es lo que yo estoy diciendo sobre, por ejemplo, la manifestación de milagros, ¿verdad? Que es una manifestación sobrenatural. Dios puede hacer milagros, hermanos, pero no todo el tiempo Dios está usando la misma persona para hacer milagros. Posiblemente Dios pueda sanar, pero no todo el tiempo va a usar la misma persona para sanar. El don de sanidad, por ejemplo, cuando dice que esa persona se le da el don de sanidad. Hay dones, hermanos, que son para comunicación. Hay dones que son para edificación de la iglesia, de comunicación. Hay dones que son específicamente con otro propósito. Y nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva. Los dones se dan necesarios para el momento que son necesarios en la iglesia. Vamos a buscar 1 Corintios 12:7, que ya quizás vimos un pasaje de ese, pero queremos estudiarlo. Capítulo 12, verso 7. Vamos a ver, ¿quién lo tiene por ahí? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno, eso es lo que la Biblia enseña. Cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿De quién? De la iglesia, hermanos. No está hablando de provecho personal. Eso lo que está diciendo es que Dios es el que da los dones, y a cada uno de nosotros Dios nos da los dones para provecho de la iglesia. Ahora, ¿cómo se manifiestan esos dones? Pues, por ejemplo, diferentes tipos de dones, diferentes ministerios, pero los dones se van desarrollando y cada persona va a ir desarrollando un don en medio de la iglesia. Yo creo que cuando vemos el estudio, vamos a ver si vuelvo a captarlo otra vez, que a veces es un poco difícil capturarlo. Cuando vemos el estudio, nos deja ver, déjame ver si lo ok, aquí está. Cuando vemos el estudio, aquí. Ok. Cuando vemos el estudio, nos está dando un proceso para los dones. Yo creo que la iglesia, yo creo que acá nosotros, ¿verdad? Nos faltan personas que quizás deben estar para aprender esto. En la iglesia, a la medida en que los dones van surgiendo en medio de la iglesia, es porque la persona está entrando en una comunión con Dios y quiere ser usado por Dios. Pero ¿cómo puede ser posible que Dios quiera ser una persona que no quiere ser usada por Dios? Por ejemplo, una persona viene a la iglesia
tiene ciertos dones, ciertas capacidades, pero no quiere envolverse en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Definitivamente esa persona no va a desarrollar sus dones. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podríamos nosotros comparar eso con lo que dijo Jesucristo en muchos pasajes bíblicos? Pues eso es comparable, oiga bien, con aquel que Dios le dio 5 monedas, ¿se acuerdan? Con el que le dio 2 y al que le dio 1. ¿Qué pasó? Esa la encerró, la guardó, la enterró, porque tenía miedo del dueño. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo dones espirituales, no le pidamos a Dios que Dios nos use en la iglesia? Con tanta necesidad. Aquí mismo tenemos mucha necesidad. Ahora mismo estamos tratando de manejar la cuestión de los niños. Hemos tenido niños y queremos, y ahí está Brice, ha sido una bendición que se ha envuelto en esto y estamos muy agradecidos de ella. Pero necesitamos más gente. ¿Y por qué no envolvernos en ver en qué puedo ayudar? Vamos a ponerle que a mí me pasó, hermano, oiga bien, yo puedo darle clase a todos ustedes, pero yo no le puedo dar clase a los niños, hermano. Yo fui a una iglesia en Puerto Rico. Cuando empecé la iglesia estaba muy entusiasmado en trabajar, el pastor quería que trabajara y yo, el pastor, yo le ayudo lo que usted quiera. Yo en la iglesia empecé y comencé a buscar la manera de que Dios me podía usar. Yo no sabía que tenía el don de predicar, de enseñar y todo eso. Y me dijeron, ¿le da clase a los niños? Y dije, sí, seguro, le di clase a los niños, sin saber lo que es eso. Mi hermano, me dieron unos niños como esos que están por ahí. Usted ha visto los niños que están viniendo aquí, ¿verdad? Que son nerviositos, quizás. Me dieron unos niños. Usted no quiere ver el reguero que se formó el día que yo empecé a dar clases a los niños. Se formó un revuelo, hermano mío, yo estaba loco. Yo casi me vuelvo loco allí. Los otros días estaba en la escuela y hay un muchacho que está llegando allí, asistente de maestro, y faltó el que da la clase de educación física, el aquí en Lower, y lo pusieron a él. Y a él le pasó lo mismo que pasó a mí. Cuando yo pasé escuché ese revolú, hermanos, y cuando pasé por el gym, estaban todos esos niños corriendo y él loco buscando controlarlos, hermano, y no podía. Así estuvo él tuvo como 3 horas. Y sabe usted, hermano, cuando yo estaba dando tránsito para los padres buscando a los niños, salió él. Y yo le dije, ¿estás vivo todavía? Y ese río, ahora con el control ahorita en McDonald's, ¿todavía estás vivo? A mí se me hizo muy difícil, porque yo tengo el don de enseñar, pero no tengo esa capacidad de manejar los niños, el control de los niños, fíjense. Y si una persona no tiene eso, pues a lo mejor se envuelve y sale loco de una clase de niños. Hay personas que saben manejar bien los niños y los controlan, los manejan y saben, y eso pues cada cual, ¿verdad? A la vez que se va exponiendo. Tengo el don de enseñar, pero no tengo la capacidad para bregar con niños. Posiblemente de acuerdo. ¿Cómo yo puedo desarrollar la capacidad? Posiblemente aprendiendo de otras personas que sí tienen la capacidad y aprendo esa capacidad, y como tengo el don de enseñar, puedo enseñarles a los niños. Pero tendría que dedicarle tiempo a aprender cómo manejar los niños. Se me formó un revuelo increíble, hermano. Tú no quieres ver. Yo estaba loco por terminar la clase. Y di 2 o 3 clases así, después el pastor me dio con ese apuro, casi le dio pena conmigo. Y dijo, no, te la vas a sacar de los niños, porque él sabía que se formaba un revuelo. Eso estaba en un segundo piso y todo el mundo veía el revuelo que se formaba por encima del escritorio. Aquí fue un revuelo, hermano. Vamos a seguir. Dios entrega los dones para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Nosotros necesitamos gente que puedan desarrollar sus dones. Pero posiblemente alguien diga, pero yo no sé qué don es el mío. Pues si te expones, vas a encontrar cuál es tu don. Posiblemente te sientas cómodo en ciertos dones espirituales. Y como dije ahorita, usted no puede pensar que usted tiene solamente un don, hermano. Podemos tener hasta 3 o 4 dones espirituales. Pero ¿cómo es eso? Sí, hermano, así es. Hay personas que tienen muchos dones espirituales y donde quiera que van, son efectivos porque tienen esos dones espirituales. Primera de Corintios 12:7, que ya lo leímos, vieron que es para la edificación de la iglesia, eso ya lo leímos. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Ahí vamos a verlo un momentito. Alguien que lo pueda leer. 4:10.
¿Qué es lo que dice? ¿Alguien lo tiene ahí? Aquí vamos a usar este de Navidad o de Freeze. ¿Cómo que dice? 4 días. Ah, sí, yo lo puse. Sí, véalo usted. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Oiga, y acuérdense, mire qué división podemos ver aquí. Cada uno según el don que ha recibido. O sea, ¿cómo yo sé que recibí un don? ¿Cómo yo sé que yo recibí un don? Esa pregunta, vamos a ver. ¿Cómo yo sé que yo recibí un don? ¿Por qué? Porque se identifica con algo. ¿Identifica con algo uno? ¿Esa? Porque pues yo digo que como te pasó a ti, te funciona, o cómo decirlo. Por ejemplo, si una persona dice que va a cantar y pues realmente no canta, pues no es, ¿no? Exponerse a fallar es bueno, porque, ¿verdad? Pero hay gente que probando y eso que le sale bien, ese muy probablemente ese es su don precisamente, en el que le acomoda, que le está dando resultado, ese es su don. Mira, hay un punto. Cantar no es un don, es una capacidad. Sí, Sí. Pero yo tengo el don de servicio y sirvo cantando. Eso, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que yo puedo servir cantando? Porque canto bien. Pero si usted se para allá frente y le salen 5,000 gallos cantando, usted no canta. Si está desafinado, usted no canta. Usted quiere servir en Puerto Rico. Lourdes, la esposa de Luis, pastor, era esposa de un pastor ahora, era jovencita, y llegó a la iglesia y ella quería cantar. Entonces, pues, la pusimos. Hermano, un desastre, toda desafinada. Entonces, yo para ese tiempo era maestro de piano y tenía, en mi casa, tenía ¿cómo se dice? Un estudio, y tenía un piano allí en mi casa y daba clases. Y le dije a ella, ven, que te quiero enseñar a cantar. Y fue a mi casa y yo empecé a ayudarla a ella a afinar primero el oído para que cantara en tono y así. Y aprendió a cantar, hermanos. Y entonces después empezó a cantar en la iglesia y se oía muy bien. Al principio era desafinada, pero aprendió a afinar su oído con el tono. Yo le empecé a dar clases así, o sea, a cantar, clases de cántico, de cómo hacer una voz, cómo hacer otra y aprender a subir y cómo tiene que respirar. Porque todo eso son técnicas. Eso se aprende. Usted puede aprender a cantar. No me diga que le enseño, usted puede aprender a cantar. Son técnicas. Cómo respirar, porque usted se puede quedar ahogado. Dios se queda así, se queda ahogado porque no hace respiración. Usted tiene que decir, Dios está aquí. Usted está haciendo respiraciones para poder seguir afinando, porque si no se desafina. Y eso es lo que le pasaba a ella. No hacía respiraciones correctas y se desafinaba. Aprendió a cantar y Lourdes ya grabó un disco, hermanos. Grabó un CD. O sea, ella quería servir. Y empezó a servir. En aquel tiempo no era esposa de un pastor, pero se casó con un muchacho de la iglesia y después él fue mi discípulo y ahora están pastoreando los dos hace ya muchos años, ¿verdad? En Juan, Puerto Rico. Y allí ella se inspiró tanto que escribió un par de canciones y grabó un CD. Entonces yo lo tengo por ahí. Muy bonito, sí, hermano. Te voy a decir Yo algo. no soy cantante ni nada, pero Ajá. como que me llega a la mente una cosa. Si allá dice que ha recibido, entonces el don se lo ha dado Dios. Sí. Usted dice que no es un don el poder cantar. Ajá. Y está bien, porque el cantar le va a cantar a aquella rana y le va a cantar a aquel sapo. Ujú. Entonces, pero Dios, si da el don, entonces Él le va a dar el don, pero para que le cante a Él. Ajá. Entonces está una diferencia, o sea, cantar es cantarle a Sí. todo lo que sea, entonces eso no es un don, esa es una habilidad que tengo, pero Él me la va a afinar con que darme el don para poderle cantar, pero a Él, entonces sí lo voy a hacer bien, porque yo creo que los que cantan así como ella, yo creo que no le dan ganas de cantar una de Shakira. Entonces tiene que haber algo especial de Dios. O sea, si ella... Ah, sí, le de gusta querer cantar, tú dices. Algo especial de querer cantar.
Sí, o sea, entonces Dios le da un don a ella, pero para que le cante a él. ¿Ve? Entonces, si ella le quiere cantar a otra persona, entonces no se lo ha dado Dios. Exacto. Pero si ella tiene en el corazón solo cantarle a Dios, entonces Dios ha afinado ese don para él. Si tiene el deseo de cantarle al Señor y quiere servir cantando, Es lo mismo que usted dijo de esa muchacha que hoy ya grabó un disco, no podía, entonces yo le ayudo a eso. Exacto. Pero para que ese cante es el él. punto. Ella tuvo que ir a mi casa a coger clases. El punto es, yo quiero tocar la guitarra en la iglesia. Eso es un pensamiento mío de alguien que dice, yo quiero tocar la guitarra en la iglesia. Y quiero tocar la guitarra. Entonces, pero tú no puedes ir. Mira, hermana Ana, yo quiero tocar la guitarra. ¿Y cuáles son los toques que tú sabes? Ninguno. Pero yo quiero tocar la guitarra. ¿Cómo te voy a poner a tocar guitarra si tú no tocas la guitarra? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo quiero servir a Dios tocando la guitarra. Pues me meto en un curso y aprendo. Y busco la forma de aprender y busco la persona que me enseñe. Y cojo la guitarra y me siento y trato de practicar. Pero si yo quiero tocar la guitarra y durmiendo en la casa, sí, yo quiero aprender, yo quiero tocar. Yo tengo que tocar la guitarra, nunca aparece en ninguna. Aquí, ¿sabes? Una persona quiere aprender, pero no quiere tener que tomar. Mire, ella tuvo que ir a mi casa y tuvo meses hasta que ella pudo cantar. Yo me acuerdo que en el colegio hubo unas personas que querían cantar y supieron que yo sabía dar clase de cántico y yo le di clase de cántico. Seguir a todo el mundo con fiebre. No, yo quiero servir en el coro. Habían como 12. ¿Cuántas terminaron? 3. Y fueron las 3 que hoy en día están cantando en diferentes iglesias. Las otras no volvieron. Porque quiero servirle, tengo que esforzarme. O sea, es como te digo, es como lo que tú dices. Yo quiero predicar y quiero predicar bien. Pues Dios me da la capacidad de predicar. Pero yo también tengo que hacer mi parte en aprender, estudiar bien correctamente para predicar correctamente. Quiere decir que yo hice eso. Voy a un seminario donde me pueden dar las clases, pero ya yo tengo el don de predicar. Ya Dios me lo dio, pero ese es el punto. Que yo digo, o sea, ese sí ya lo tiene para usted. O sea, pero el de cantar no. El de cantar Dios va a decir, no, pues quiero que cante para mí, entonces sí, yo afino esta voz para mí. Sí, pero de predicar puedo ir a 5 seminarios y yo no voy a poder predicar nunca, aunque quiera. Sí, pues si no tiene el don, entonces el don. En cambio de cantar, sí, porque si el que cante como un gallo desafinado, pero si Dios quiere que le cante a él, o sea, eso sí lo voy a aprender. Sí, no, por eso lo permite, pero si el don de predicar, ese que yo lo quiera, ese no me lo va a dar nunca. Ese es el punto que tú dices. Dios, ha recibido de parte de Dios el don de servicio. Pero no es. Y quiere cantar al Señor. Dios lo capacita y él necesita capacitarse. Pues porque sí. Dios lo va a capacitar, Dios lo va a preparar sus oídos para que aprenda a cantar. Ese es el punto, ¿sí? Sí, yo creo que, bueno, la palabra don es un regalo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el cantar es un don, no me refiero a un don para ministrar, pero es un don. Como el tocar música, por ejemplo, mi tío fue músico y desde pequeño se vio que era músico. Desde los 2 años se dieron cuenta, sin haberle enseñado todavía. Vino a ser un maestro y todo, y él tenía un alumno, un muchacho cristiano que sabía tocar bien bonito el piano. Y nadie le enseñó, ¿verdad? Entonces, pero él quería ir con mi tío porque mi tío era concertista, maestro del Conservatorio Nacional de Música y todo, y él quería tocar por nota. Jamás aprendió. No pudo, y iba con mi tío y le dijo, es que yo quiero aprender a tocar por nota y todo, muy humilde el muchacho. Pero mi tío, y era un jovencito de 7 años, dijo mi tío, mira, yo toco una cosa, y él me la toca igual. Tenemos oído. Dijo, entonces, esos son dones que Dios da. No era para la iglesia, una música clásica. No es un don espiritual. No me refiero a un don espiritual, sino a un don que Dios nos da tengo oído para la música, por ejemplo. Yo he visto gente que ha querido tocar y ni con clases. El muchacho que les platiqué que el maestro de música le dijo, por favor, mira, me siento mal, es que no eres músico, ni ahorita ni vas a ser. Como le dijo, porque no tienes para nada ni el oído, ni dando clases lo vas a desarrollar.
Un ejemplo, alguien que quiere ser predicador, ¿verdad? Y todo, si Dios no, ahí es un don. Si Dios lo va a usar, ¿verdad? Ministrando, y hay mucha gente que quiere a fuerzas ser predicador o ser pastor y todo el mundo se le duerme, pues no es, ¿verdad? Aunque tenga ganas y sea un cristiano, porque a veces, a mí me tocaron muchachos que llegaron a la iglesia, y tocaban, pero qué bárbaro, ¿verdad? Pero con una falta de humildad, que para que los quiero, y me decían, yo no voy a la iglesia, es que el músico, les decía yo, los que están en la alabanza, tienen que venir a la escuela dominical desde temprano, no podemos llegar, ¿verdad? Pues como estrellitas marineras nomás al culto a tocar, tenemos que venir y sentarnos a clase. Pues voy a venir, y fue nomás una vez, dijo, eso ya me lo sé, desde chico yo sé eso, y me van a venir a venir a esas clases para yo poder tocar, pues no. Claro que nunca le dije, no, pues qué bueno, y me dijo el pastor, no, hijo, yo no quiero eso aquí. Que no tenga la humildad de venirse a sentar porque sabe más que el que está de maestro, él viene. Y luego hay un maestro, pero él sabía mucho. En cambio me tocó gente, ¿verdad? Muy humilde, ¿verdad? Que como ese muchacho, le ponía a hacer lo que fuera y nunca desarrolló el oído musical, no pudo y se enojaba él. Pero era un muchacho muy espiritual, muy bonito, de muy buen carácter, con un don de servicio muy bonito. Finalmente pues terminó sirviendo en otras áreas, pero a veces queremos torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? Porque esto es en lo que quiero estar, cuando a veces lo mejor es, Dios, ayúdame a encontrar, como dices, si vas con los niños, ¿verdad? Y hay gente que tiene el don y le gusta estar con los niños y le gusta enseñar, y es muy bonito. Sí, lo controlan muy Los bien controlan y todo, y así era Natalia. Yo La niña sí tengo era una exacto. capacidad para eso. de cantar, sí, yo siento que sí es un don, porque habilidad, yo digo que desde que uno es humano la tiene, pero no la desarrolla, no la puede hacer. No, o sea, la Biblia dice que solo hay 9 dones. por eso, La Biblia dice, solo hay 9 por dones. eso, pero espirituales, estamos hablando de lo que... Sí, lo que pasa es que la palabra don, cuando tú la usas de forma natural, que es lo que está diciendo ella, que tenga el don de tocarlo, de cantar, como tú estás diciendo. Usamos esa palabra, pero tenemos que entender que dones espirituales es una cosa, son y diferentes. decir don, podríamos decir dones, es como capacidad, Sí, como habilidad, Sí, sí, que es la misma palabra, Sí, es sí, sinónima de capacidad, pero eso lo que vemos con eso es, como dice ella, él nació de pequeño, tenía la habilidad y tiene esa capacidad de hacer eso, y decimos, tiene ese don, ¿sabes? Que desde la sangre, hay gente que dice que viene de la sangre, pero yo siempre digo que cualquier tipo de habilidad tú la desarrollas. Eso una vez di un estudio de eso. La habilidad y la capacidad son cosas que tú desarrollas. Por eso Pues, se la tenemos sí. toditos. Sí. Yo no creo que Wilber tenga capacidad para electricidad y yo no la tenga. No la he desarrollado, pero yo sé que sí la tengo también. Él es lo que yo hago para hacer lo que yo hago, él también la tiene, que no lo ha desarrollado es otra cosa. Exacto. Entonces eso... Pero sí, pero el estudio se dirige más al don espiritual cuando dice el don, que el don que ha recibido se refiere específicamente al don espiritual. Ahora, ese don espiritual puede estar en un ministerio de adoración, cantando, tocando música, conforme a la habilidad y el desarrollo que esa persona tenga. Esos ya son ministerios. Ese ya sería el ministerio ministerio de servicio, por ejemplo, de servicio. Quiero servir cantando, quiero servir tocando la guitarra. Pero, por eso que dice, ministralo a otros, a los otros, ¿sabes? Los dones espirituales son para ministrar a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, tenemos que administrar esos dones en la iglesia para el desarrollo de la iglesia. Y a la medida que nosotros vamos desarrollando los dones espirituales, así mismo se va desarrollando la iglesia se va desarrollando. El problema de nosotros regularmente en la iglesia es que muchas veces no sabemos cuáles son los dones, no nos exponemos, que eso es lo que ocurre mayormente con todo el mundo, no se expone y entonces no sabe cuáles son sus dones espirituales, no sabe ni siquiera para qué puede servir en la iglesia, y muchas veces lo que provoca eso es que la persona se siente frustrada. Y frustrado porque no tiene los dones espirituales. Déjeme ir aquí rapidito.
por eso es bien importante que nosotros ministremos los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y voy a repetir el mismo punto. Hay personas que tienen dones y no los usan en la iglesia. Tienen capacidades y no las usan en la iglesia. Y eso es lo que estamos buscando. Ahora mismo, Primera de Pedro, ese fue que vimos ahora, ¿no? Primera de Pedro 4. Vamos a ver Efesios 4:11, que esa ya lo hemos visto ya, ese ya lo vimos. Dice, el apóstol Pedro nos manda a utilizar los dones para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. El punto que plantea Primera de Pedro 4:11, vamos a buscar ese porque el 4 ya lo vimos, pero vamos al 4:11, un momentito. Primera de Pedro 4:11. ¿Alguien lo tiene? Ahí. Primera vez. 4:11, ¿ves? Tú lo tienes, hermano. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eso está tratando lo mismo como el verso anterior. El verso anterior decía claramente, ¿verdad?, que para que se utilicen los dones, ¿verdad?, para el beneficio de otros. Aquí dice que si hablando del don de predicar, de enseñar, hable conforme a la palabra de Dios, porque tiene el don de predicar. Si alguno ministra, que ministra aquí puede haber diferentes dones. Ministrar, por ejemplo, en la música, si alguno ministra en la música, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué quiere decir eso? Que cante, ¿verdad?, en el espíritu, en una forma espiritual, porque quiere servir a Dios cantando. Y como tú dices, lo que tú dices, Dios le va a dar esa capacidad, Él la va a desarrollar y tiene el don de ministrar cantando y adorando al Señor. Pero eso lo hace, ¿verdad?, como dice aquí, con el poder que Dios da, ¿sabe? Por eso es que nosotros, yo creo que... Mi hermano dice que hay solo 9 y si sacamos uno de cada uno. ¿De qué? Si sacamos 1 o 2 de cada uno. De los dones. No, cada don se spray, ¿cómo se dice? Se esparce. Cada don se esparce en diferentes capacidades. Eso, por ejemplo, yo tengo el don de predicar, ¿verdad? Y tengo el don de enseñar. Y tengo la capacidad de estudiar, por ejemplo. Pero tengo el don de enseñar, tengo el don de predicar, pero tengo la capacidad de estudiar y tengo el don de ciencia, que puedo ver palabras y a veces cuando predico cosas que usted dice, ¿y cómo estaba eso ahí? Y es porque eso se llama escudriñar la escritura. Eso es una capacidad que yo desarrollo a la medida que yo voy aprendiendo, estudiando la palabra de Dios y aprendiendo las dinámicas. Mañana, el sábado, eso es lo que voy a hacer el sábado. Les voy a enseñar a ustedes cuáles son las herramientas que se utilizan para escudriñar la escritura. Porque eso no es un don, eso es una capacidad que tú desarrollas. ¿Entiendes? Ahora tú aprendes a predicar y usas esa capacidad de velar la Biblia. Y tú puedes hacer un mensaje y puedes Dios usarte si tienes el don de predicar, porque posiblemente sea para el beneficio tuyo, pero también puede ser que Dios te esté usando y te quiera usar y tengas el don de predicar. Eso es lo que yo hago cuando estoy enseñando a ustedes cómo se dividen los pasajes. Y se acuerdan que el otro día dije, mire, aquí se puede sacar 3 puntos para predicar, pero eso usted lo ve, usted lo puede hacer para usted, pero aquel que predica hace eso y puede predicar un mensaje. Sí, porque ahorita para eso hay que preguntar todo, porque después cuando llegue el momento, no le voy a decir a alguien, no, usted sí sabe, usted tiene esto. Entonces por eso hay que dejar claro todas las cosas, porque si en relación a los dones, grita uno, sí, tenemos un don, entonces le voy a decir así, porque eso estoy estudiando, entonces por eso pregunto. Sí, no, el punto de los dones espirituales es que son dones que Dios da a la iglesia para desarrollar la iglesia. Ahora, ese don se spray, ¿cómo se dice? Se esparce en diferentes líneas, ¿verdad? Diferentes, ¿ves? Por eso es que cuando decimos el don de administrar, vamos a ver ese. Es que hay bastantes que eso sí están claros, o sea, sí, hay bastantes que están claros. Son los que no están claros, esos son. Hay otros que son dones que, por ejemplo, administrar. Cuando tú dices ese don de administrar, pues yo tengo el don de administrar, pero tengo la capacidad de contar y no equivocarme. Yo me equivoqué.
El otro día conté aquí y le faltaba $1 a la muchacha. Me Eso echó fue la yo que culpa a conté. ¿Ah? Y me echó la culpa. No, a mí. no eché la culpa, no. No, ella me echó la culpa. No, la que ella me dijo a mí, cuando vaya a contar, procura que hayan 2 personas. Y yo, bueno, que si a veces el hermano está solo, le dije a la ayuda. Y es que siempre lo hacíamos, sí, cierto. Tiene que haber 2 personas para que hagan, le dice el doble check, dice ella. Porque cuando yo voy y falta $1, pues, yo, ¿qué hago yo? Yo me friso porque digo, vaya a pensar ella que yo me quedé con ese dólar. Imagínate. Yo no, digo, por lo menos gracias a Dios no piensa así, pero es porque no, yo puedo administrar, pero no tengo la capacidad de poder contar bien. Tengo un problema, tengo que estar contando con los dedos, es un problema, ¿verdad? Pero te puedo predicar y te puedo enseñar a ti la palabra de Dios, pero no puedo contar. O sea, yo siempre pregunto, ¿cuántos son tantos? Y aquí yo me vuelvo un 8, diciendo 90 más 60, pues no sé. Yo tengo que ponerme a contar 90, 91. Pero eso son capacidades que la gente tiene. Tú puedes hacerlo. La hermana puede hacerlo, o sea que administrar, pues otra persona que dice, yo sé administrar y puede desarrollar un proyecto, yo no puedo hacer eso, porque no tengo ni el don de administrar, ni tengo las capacidades para hacer un proyecto. Pero ustedes que posiblemente tengan esos dones, como el caso tuyo, lo pueden hacer. Es una duda. ¿El pastorado es un don o es un llamado? ¿O es lo mismo? ¿Don y llamado es lo El mismo? pastorado es un llamado. ¿Va que es O un sea, llamado? es un llamado, No es pero lo mismo que ese llamado Dios te da dones. Es un llamado de Dios. Es un ministerio. Eso se llama ministerio. Ministerio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hay ministerios, ¿será? Y hay dones, ¿será? Y hay milagros, que es lo que Ahí o sea, es donde yo quiero llegar. potencial. Que potencial. no cualquiera puede ser pastor porque no tiene ese llamado, tiene que tener un llamado. Tiene que tener un llamado. Sí. Porque entonces, aunque yo quiera ser pastor, pero si no tengo el llamado, No ¿cómo puede. voy a ser No pastor? Aunque predique, porque eso es lo que pasa cuando yo oigo los predicadores del YouTube. Hay unos que a mí no me impactan nada y a él sí, o sea, a él también y a mí no. Y el que nomás predica y bien sencillo, así ese me impacta. Entonces ese tiene un llamado. Sí. O sea, si pone que tiene a 30, 40 mil aplaudiendo y guau, guau, si yo no siento nada. Sí. Entonces voy y oigo una predicación de una célula, ese me impactó, entonces ese es el llamado. Sí. O sea, no es que hable bonito. Es que un predicador, puede haber muchos predicadores, porque predicador y pastor no es lo mismo. O sea, el pastor predica, pero el ministerio es diferente. El ministerio es diferente, eso es lo que dicen la gente, este tiene un corazón pastoral. ¿Sabe? El corazón es diferente, sí. Por ejemplo, una mujer puede predicar, pero no puede ser pastora. Una mujer, nosotros entendemos que una mujer puede predicar a mujeres, como la Biblia enseña así, que las mujeres más pueden hablar a la mujer. En Puerto Rico, por ejemplo, hacíamos conferencias de mujeres y la que predicaba era una mujer. Seguro que puede predicar. Igual que yo pienso que una mujer no tiene que predicar en una iglesia, puede predicar en la calle, por ejemplo, a la gente, hablarle a la gente y está predicando. Una persona está predicando. Ahora, el ministerio de predicación en la iglesia, o el ministerio más bien pastoral, tiene que ser un predicador. El pastor tiene que ser un predicador, tiene que tener un llamado y definitivamente ese pastor tiene que tener el llamado de Dios, el corazón pastoral y tiene que predicar. Ahora, un predicador, en el caso de un varón que sea predicador, puede predicar, pero no son pastores. Mucha gente no son pastores. Son buenos predicadores, pero no son pastores. No, pero entonces ella lo que pregunta si sabe por qué mujer. No, sí, lo que pasa es que en ese aspecto hay diferentes opiniones, ¿verdad? Ya en ese aspecto la iglesia es la que toma esas posiciones. En el caso de los bautistas, tenemos esa posición, ¿verdad? Que el varón sea que ministre en la iglesia y que predique y que sea pastor. Y que el ministerio pastoral es de los varones, ¿verdad? Y por supuesto la predicación en la iglesia debe ser de los varones. Principalmente hemos hablado con los hermanos sobre eso. Hay iglesias que sí las hermanas predican y las bautistas no. Las bautistas dicen que esa predicación para enseñar a los varones, la Biblia dice que no permito que la mujer enseñe al varón,
Y ahí es que se agarran, ¿ves? Pero una mujer puede ser buena predicadora. Esas son doctrinas. Sí, exacto, sí, exacto. Sí, porque dijera en la Biblia, dijera pastora de un solo hombre. Sí, hay aspectos O dijera de la interpretación. apóstol. Sí, hay aspectos de interpretación que establecen esa interpretación. Los hombres nada más eligió 12 el Señor y esos fueron apóstoles. No, es que hasta ahí llegó el ministerio. Exacto. Hasta Juan dice. Y profetas hasta Juan el Bautista. Profetas llegaron hasta Juan. Sí, Profecías existen, Ujú. pero profetas hasta Juan el Bautista. sí, profeta tipo antiguo testamentario Ajá. era Juan el Bautista, y después entra la profecía en el Nuevo Testamento, donde el principio de la iglesia había profecía, el desarrollo de la iglesia había profecía, sí. Sí, de lo que preguntaba el hermano, es que cuando hay un llamado para ser pastor, no hay un llamado para predicar, porque todos los cristianos debemos saber predicar. No me refiero a en la iglesia, sino inclusive una persona en una casa, usted está predicándole realmente, está evangelizando y le está enseñando, por ejemplo. Entonces, el corazón de un pastor es precisamente, ahorita vemos muchos, puede haber muy buenos predicadores que no tienen corazón de pastor. Donde se ve, pues, y no podemos negar, ¿verdad? No es que si me gustó entonces no es pastor. Me gusta, entonces sí es pastor. No depende de que nos guste a nosotros o no nos guste. El llamado al pastor es llamado pastoral. Un ejemplo, a veces nos ponemos nosotros, no, es que se tiene mucho estudio, no puede tener unción. Entonces, que está negando soy yo, estoy limitando a Dios, porque Pablo estaba súper estudiado, ¿verdad? Y es el que más el Espíritu Santo le inspiró para escribir cartas en la Biblia, y impactó, fue de los que más impactó. Por ejemplo, vemos a los grandes predicadores ahora, y no grandes me refiero a que porque son famosos, sino que hasta los mismos inconversos los reconocen como hombres de Dios, ¿verdad? Que tenemos a Charles Spurgeon, ese tipo de hombres, al hermano Paul Washer. Son hombres bien estudiados y tienen unción de Dios, aunque no griten y digamos nosotros que son demasiado estudiados. No, el Señor no repara por eso. Entonces, no porque me gustó a mí, tiene unción. No me gustó, no tiene unción. Entonces, el corazón del pastor, ¿qué es? Le gusta tener cuidado por las ovejas, no en el púlpito, afuera del púlpito. Le gusta orar por esas personas, siente carga por la persona que está fallando, siente necesidad, ¿verdad? de atender a estas personas. Es que todos como cristianos tenemos que tenerlo, ¿verdad? Obviamente. Pero el corazón del pastor es el que cuida lo que hace un pastor con sus ovejitas. No las quiere que se pierdan y todo. Y también obviamente pues tiene que tener don para predicar. Y ese pastor, ¿verdad? Puede tener muchos hermanos que le ayuden, o algunos, si es una iglesia grande, que ayuden a predicar, y no significa que son pastores. Hay maestros muy buenos en la escuela dominical, buenísimos, y preparan unas clases bien bonitas, y a veces cuando el pastor falta pues predican, pero se ve que son maestros, ¿verdad? Ellos preparan una enseñanza y todo. Pero el corazón pastoral no se basa en el que está en el púlpito. Siempre decía un pastor, cuando una muchacha se enamoró de un supuesto pastor, era un jovencito, y ese pastor, me acuerdo que con mucha humildad le dijo: mija, espérese a conocerlo bien. Ay, es que predique. Mija, espérese. Arriba del púlpito nos vemos así todo, pero somos hombres como cualquier otro, mija. Usted tiene que conocerlo. Si realmente es un pastor, si realmente es un cristiano, aunque hable muy bonito allá arriba en el púlpito. Era un pastor muy sabio. Y sí, efectivamente, el muchacho salió que era como medio psicópata, no nada más no cristiano. Entonces, es diferente al llamado pastoral, el ministerio que Dios da al pastor es uno, y tiene el don o la capacidad para predicar, ¿verdad? Y tiene que tener ciertos dones. Ahora, en la parte donde decimos que yo lo puedo tener y desarrollar y todo, no siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si esa persona ya le gustaba servir y se le enseñó a cantar, está bien, pero hay personas que aunque quieran, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaba que pues cualquiera, otra cosa son las profesiones, hermano, que decía que pues aprendo yo a ser electricista,
Pues hay gente que ni aunque pase por la escuela, no, se le chamusca todo. Pero eso ya es una habilidad, pero muy diferente de un ministerio. Es una cosa muy diferente. O sea, ya son profesiones diferentes, ¿eh? Sí, Yo eso mundo lo secular. ponía como un ejemplo, porque, o sea, no creo que Dios haya dicho, Él no va a poder hacer esto. O sea, todos nosotros vamos a poder hacer lo mismo. Ahora, las mujeres van a hacer cosas diferentes que uno, pero uno sí. Ahora, que nunca jamás voy a poder, esa es otra cosa. Sí, es que, Pero esa ya es parte mía. pues, Esa es mi parte, pero sí, no creo que Dios haya dicho, no, este no va a jugar fútbol, este ni siquiera se imagina que es fútbol. Pero él se imagina que esto no lo puede hacer, tire para allá con la izquierda, con la derecha para allá. Ese es diferente. necesita desarrollar la capacidad, Necesita desarrollar desarrollar la habilidad. Todo. Pero me ponen a jugar fútbol a mí, ¿sabes? Un desastre. Le voy a Bueno, enseñar. ahora yo aprendo y me convierto en tremendo futbolista. Es que yo creo que sí, hermano, Dios puede no darle a todos los dones, porque de hecho la No, Biblia los dones, nos sí. dice que nos dan los dones y no tenemos todos los ministerios. Y Él es Señor para no darnos todo a todos. No, por eso, pero Él de reparte. mi iglesia, pero Sí, es que no podemos, el hermano iba a decir algo, pero antes yo hablar. Sí, digamos. Bueno, es que como decíamos la vez pasada, hay 3 clases de pastores, porque no tenemos los pastores. El pastor que se pone a sí mismo, el pastor que lo ponen los hombres y el pastor que tiene el llamado. Este que tiene el llamado, ese tiene unción. Y la unción la va a ir desarrollando cada día más, siempre y cuando reciba el bautismo del Espíritu Santo. Porque el que lo empodera es el Espíritu Santo. Exacto. Y cuando habla, no dice, ah, qué bonito enseña, que no se siente. Se Sí, siente que es la en lo más palabra de Dios. profundo del corazón porque Dios hablando a través de sus siervos. Sí, y hay que tener claro que el funcionamiento de la iglesia y el funcionamiento secular, cuando digo secular fuera, es muy diferente. ¿Sabe? Una persona puede venir de afuera siendo un maestro de escuela, por ejemplo, y no puede ser un maestro bíblico, porque pues tiene conocimiento de cómo enseñar y cogió la capacidad de cómo enseñar, pero tiene que aprender la Biblia para poder enseñar la Biblia, y tiene que tener el don de enseñanza. Y hay maestros que nunca pueden ser maestros de escuela bíblica, y son maestros de escuela pública, pero nunca pueden ser maestros de escuela bíblica por muchas razones. Y no es porque no tenga la habilidad, es que no tiene el don de enseñar. Y hay personas que no son maestros en la escuela y tienen el don de enseñanza tremendo, ¿entiendes? Porque es un don. La diferencia es grande, ¿verdad? Yo no tengo el don de enseñar. No, no tiene. Por eso, nomás alguien, yo creo, aprende lo que hago yo y a él se queda enseñándole al otro porque ya no voy, no, hágale así, no Pero puedo. que también se da el detalle que a veces son egoístas y no quieren enseñar las habilidades que tienen nosotros. Eso pasa. O sea, con mucha para gente. desarrollar un talento, un Sí. don, tiene uno que primero darle oportunidad, que el que sabe que le enseñe a los Exacto. demás No, pero para es que que aprendan. yo no sé qué es egoísmo, eso para mí sí no sé qué es, pero la mera verdad es que nomás no, y ya. Sí, en la iglesia, Tengo en paciencia la iglesia, por porque se lo ejemplo, dejo a él. ahora mismo, fíjate, yo tomo un ejemplo aquí con nosotros. Aquí, Rey, yo vi que tenía ciertas habilidades, ¿verdad? Y comencé a tratar con él y me di cuenta que él podía predicar. Todavía se está desarrollando Rey, todavía está en un proceso. Nosotros decimos, Rey se puede ser pastor. No sabemos, porque es que tiene que desarrollar, a ver cuál es el don que realmente Dios le ha dado. Si el don es pastoral, Dios lo va a guiar hasta una iglesia. O sea, esta misma, si yo me fulmino. Sí, pero es así, ¿sabes? Dios lo va a hacer. Yo digo que el que tiene el llamado, Dios lo inquieta y nunca lo va a dejar quieto hasta que hace el trabajo que Exacto, Dios que quiere Dios que lo haga. Eso es Ese así. es el asunto. Porque, y algunos, aún hasta en mi familia, hay unos que Dios los ha venido tratando desde muchos días antes y ellos negaban a ejercer el trabajo del pastoral y tenían el llamado. Y pasaron años y los convocaban para pastores, incluso fueron al instituto y todo eso, ¿verdad? Y tenían credencial y todo, pero no.
hasta que se llegó el momento que Dios les dijo, hasta aquí van a entrar al pastorado. Eso es, hay Pero le digo yo, eso es un Es llamado, un llamado. es un llamado específico, que no van a estar quietos hasta que hacen el trabajo del Señor. Tenemos el ejemplo de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. No quería, no quería, no quería. Y Pues como yo lo llevo. tenía, pero era un llamado. Un llamado que Dios le dijo que fuera niño. Esa era Una una orden. orden. No, eso no era llamado, era orden. Era Esa es un una un orden. mandato que le dio. mandato. Esa es una orden, por eso lo que yo digo yo, es que a mí me va a tocar pecado, me lleva a predicar arriba. Esa es una orden, él dijo, va a ir y va a ir. Eso es lo que Él no le dijo un llamado, ay, vamos a ver si este quiere ir. No, No. ya ese de un solo le dijo, usted va para allá y punto. Y no, que no ir, entonces que lo toma el tipo. Le metió una tormenta que le viró el barco, casi. Y él sabía que era Dios, él sabía que era Dios, que estaba en Sí, desobediencia. sí, porque Hay mucho- ahí está donde dice, Dios dice y se hace. Es que imagínate que lo mandó para Nínive, iba para Tarsis, Sí. o sea que iba en sentido contrario. Completamente. Estaba sentido por la contrario. izquierda. ¿Sí? Y Dios lo llevó hasta Nínive. Lo llevó porque lo metió en Porque el Dios lo metió en un pelo. En el pececito. ¿Sabes qué clase de pescado sería? Una Dicen ballena. que la ballena, Dice que era pero un ballena. nadie sabe, ¿me entiendes? Nadie sabe. El chiste es que lo metió en la boca del pescado. Lo metió dentro del estómago. Y ahí estaba él. Y ahí fue que clamó dentro del estómago. de Para que vea, ¿verdad? Es que Tú no puedes, sabes, Dios tiene algo, Dios va a trabajar con todo lo que sea para cambiar tu vida y llevarte donde Él quiere llevarte. Ahí donde él- Dios lo hace y hermanos, muchas veces nos resistimos a cosas y Dios sigue trabajando porque Dios no se rinde. Él se va a hacer la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que se va a hacer. Bueno, hermano, vamos a cerrar. ¿Ya? Sí, ya se nos fue el Sí, tiempo, pero ya. deja- pero deja que esté un practicamos mucho poquito. y no estudiamos. Sí, realmente el estudio no. Es que le quitamos mucho tiempo y nos alargamos mucho en los comentarios, por eso es que no le dejamos. No, es que empezamos tarde. No, siempre Tenemos que cortarle. Empezamos a las 7 Comercial. Lo hemos pasado bien, aprendemos y aprendemos todos juntos. Ok, hermanos, el viernes vamos a estar ahí con ti lluvia, si llueve, en tu casa, ¿viste? En tu casa vamos a estar el viernes, ¿ah? Este viernes. Ahí está el jefe. ¿No? Sí, este viernes. Ok, la jefa. Yo solo digo, ¿qué? Vamos a estar allá compartiendo la palabra del Señor. Invite a alguien, si hay alguien que vaya. Queremos decirle adiós a los de YouTube. Hemos terminado el estudio hoy. Ya el próximo miércoles continuamos estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga.